Shalom, bienvenidos a la comunidad del Mesías. Mi nombre es Javier Galaviz y hoy comenzaremos con la cuenta del Homer. Después de haber tenido una maravillosa experiencia del recordatorio de Pesaj, iniciamos hoy. ¿Qué es la cuenta del Homer? Hoy daremos una breve introducción. Hoy más que nunca, gente de toda clase y modo de vida está en la búsqueda de sentido y propósito. Algunos buscan respuestas de diferentes formas, en la meditación, en libros de autoayuda, terapia, religión, yoga y diferentes filosofías. Mucha gente, sin embargo, no se da cuenta de que la respuesta más antigua y más comprobada en el tiempo nos fue entregada hace más de 3000 años en el monte Sinaí y se llama Torá. Torá significa instrucción. Ella y sus historias, en esencia, son la historia de nuestras vidas. Un plano maestro espiritual que ilumina las intrincadas capas y dimensiones de nuestra alma. Cada evento en la Torá, más allá de ser un evento histórico, refleja un aspecto de nuestra personalidad interior. A través de los mandamientos nos enseña cómo concretar nuestro potencial conforme las instrucciones que Dios nos ha entregado. Descifrando el código de la Torá, descubrimos su mensaje, un mensaje personal para cada uno de nosotros. En cada palabra de la Torá hay un significado profundo, personal y espiritual. El proceso de recibir la Torá en el monte Sinaí comenzó, en verdad, 49 días antes de su entrega con la salida de Egipto, lo que acabamos de celebrar el día de ayer. Estos 49 días son tradicionalmente llamados Sefirat HaOmer, que significa la cuenta del Homer. En Levítico, en el capítulo 23, versículo 15, declara: contaréis desde el día que habéis traído el Homer como ofrenda cernida. El Homer era una medida de cebada, aproximadamente 2 litros, que los judíos traían como ofrenda minjá, la ofrenda de la tarde, el segundo día de Pesaj. A esto le seguía la cuenta del Homer, donde el pueblo judío contaba cada día durante 7 semanas, es decir, 49 días en total, conducentes a la festividad de Shavuot, en el 50º día, el que también celebra el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí. Aún después de la destrucción del primer y segundo templo, al que traían estas ofrendas, la tradición de contar el Homer continuó. A partir de la segunda noche de Pesaj, cada uno de estos 49 días que enlazan a Pesaj con Shavuot es contado en una progresión ordenada. Al final del rezo vespertino de cada uno de esos 49 días, el judío recita una bendición y luego verbaliza el número correspondiente a ese día. Además de conmemorar la cuenta del Homer, los 49 días de la Sefirá, también expresan el ansioso anhelo del pueblo judío para recibir la Torá en Shavuot, 50 días después de experimentar la liberación en Pesaj. ¿Cuál es el significado de contar 49 días y cómo se relaciona con la ansiedad y la preparación para el recibimiento de la Torá? ¿Qué relevancia tiene esta cuenta para nosotros hoy, en estos tiempos? ¿Y cómo se aplica esto a la exploración de las dimensiones internas de nuestras almas? La respuesta a estas preguntas se encuentra en una comprensión más profunda del éxodo de la nación judía de Egipto. La palabra Mitzraim, Egipto en hebreo, significa limitaciones, fronteras, y representa todas las formas de conformidad y definición que restringen, cohiben e inhiben nuestro libre movimiento y expresión. Así, dejar Egipto significa lograr la libertad de las restricciones. Después de abandonar Egipto, el pueblo judío o los judíos pasaron los siguientes 49 días en el desierto, preparándose espiritualmente para la experiencia más monumental de todos los tiempos, la entrega de la Torá a Moisés y a su pueblo en el monte Sinaí. Este periodo de 49 días
fue intenso y fue más bien de un intenso refinamiento de carácter. Por 49 días, los judíos subieron de un peldaño por vez, ascendiendo por la escalera emocional hacia una pureza más elevada. Este periodo de refinamiento de carácter tiene tanta relevancia en nuestras vidas hoy como lo tuvo hace más de 3000 años. Tal como el pueblo judío o el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, hoy también podemos ser esclavos de nuestras propias o de nuestra propia personalidad, impulsado por fuerzas sobre las cuales muy a menudo parecemos no tener el control. Los 49 días de Sefirat a Omer nos enseñan cómo recuperar el control de nuestras emociones, mostrándonos cómo refinar nuestro carácter paso a paso de una manera basada en verdades eternas de la Torá. Después del periodo de 49 días, llegamos al 50º día, Matán Torá, la entrega de la Torá. Habiendo alcanzado plenamente la renovación interior, en mérito a haber evaluado y desarrollado cada uno de nuestros 49 atributos emocionales. ¿Cuál es el significado del 50º día? Matán Torá. En ese día celebramos la festividad de Shavuot. Luego de haber logrado todo lo que podíamos por propia iniciativa, somos entonces dignos de recibir un regalo, en hebreo matán, del Altísimo, que no hubiéramos podido conseguir con nuestras propias facultades limitadas. Recibimos la habilidad de alcanzar y tocar lo divino, no solo para ser seres humanos cultivados que hemos refinado todas nuestras características personales, sino para ser seres humanos de alguna manera divinos, capaces de expresarnos por encima y más allá de las limitaciones de nuestro ser. La cuenta de la Sefirá que siguió al éxodo de Egipto es un proceso que debemos recrear continuamente en nuestras vidas a fin de lograr nuestra libertad personal. ¿Qué son los atributos emocionales de la Sefirá? La palabra hebrea Sefirá tiene varios significados. Significa tanto mispar, que es número, como sipur, que es cuento. Una tercera raíz de la palabra Sefirá es zafiro, un translúcido cristal muy brillante. Contar la Sefirá ilumina los diferentes aspectos de nuestra vida emocional. Los días de Sefirá nos cuentan una historia, la historia de nuestras almas. El espectro de la experiencia humana se divide en 7 emociones o cualidades, conocidas en plural como Sefirot. Cada una de estas 7 cualidades, a su vez, se subdivide en 7, haciendo un total de 49. Cada día tiene vida propia. El día es un flujo único de energía aguardando ser canalizado dentro de la fibra del ser humano. Cada uno de los 49 días de Sefirá ilumina una de las 49 emociones. La energía de cada día consiste en examinar y refinar su correspondiente emoción. Después de perfeccionar y purificar todas las 49 dimensiones, estamos plenamente preparados para Matán Torá, pues ahora estamos sincronizados con los 49 atributos divinos, de los cuales emergen los atributos humanos. La siguiente es una descripción de los 7 atributos emocionales, los cuales en varias combinaciones constituyen las 49 cualidades a ser examinadas y desarrolladas durante este periodo. Lo que sigue ofrece solo una de las tantas aplicaciones. Vamos a ver los 7 atributos emocionales. Gesed, que tiene que ver con amor, benevolencia; Geburá, justicia, disciplina, restricción, temor; Tiferet, belleza y armonía, compasión; Netzach, persistencia, fortaleza, ambición; Jod, humildad, esplendor; Yesod, cohesión, fundamento;
Malhut, nobleza, soberanía, liderazgo. El periodo de 49 días de la Sefirá es contado en días y semanas. Los 7 días de cada día de las 7 semanas constituyen los 49 días. Cada semana está representada por un atributo específico y cada día dentro de esta semana está representado por un aspecto de dicho atributo. Dado que el funcionamiento completo de cada emoción es multidimensional, incluye dentro de sí una combinación de todos los 7 atributos. Vamos a dar un ejemplo. La primera semana de la Sefirá está dedicada a Gesed, el atributo del amor. En el primer día de la primera semana nos concentramos en Gesed de Gesed, el aspecto de amor dentro del amor. En el segundo día de la primera semana centramos la mira en Geburah de Gesed, el aspecto de restricción en el amor. En el tercer día de la primera semana, el foco es puesto en Tiferet de Gesed, la armonía en el amor, y así sucesivamente por los 7 días de la semana. Este análisis día por día te llevará a la introspección personal y dar una mirada objetiva a su vez a dedicarte al desarrollo y perfeccionamiento de estos sentimientos a medida que creces hacia una madurez emocional y espiritual. Hasta aquí la introducción. Esto que acabamos de leer es un trabajo espiritual, es un trabajo de ascensión, un trabajo de perfeccionamiento interno de nuestro carácter. Vemos aquí como lo ejemplifica lo que acabamos de leer, es el pueblo de Israel es liberado de la restricción que tenía en su mente, la restricción que representa Egipto. Es liberado para más adelante poder recibir un regalo, poder recibir la Torá. Nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua, ¿cómo podemos aplicar este principio de elevación espiritual que representa la cuenta del Homer? ¿Cómo lo podemos representar para nuestra vida el día de hoy, los que somos creyentes en el Mesías Yeshua? Nuestro Mesías Yeshua, como todo judío, él año con año, juntamente con sus padres, celebraba Pesaj. Iba al templo, entregaba el Pesaj y listo. Y de ahí tenía que hacer este mismo trabajo para Shavuot. Ahora, ¿puede usted imaginarse a Yeshua juntamente con sus discípulos? ¿Puede usted imaginarse el último Pesaj, el último día en el cual pudo estar con sus discípulos, cuando él sabía que iba a ser entregado? Sus discípulos tenían un entendimiento de las cosas que también estaba limitado. Yeshua les hablaba de ciertas cosas y nos demuestran las escrituras que los discípulos no entendían completamente lo que su maestro estaba hablando. Entonces, cuando Yeshua es entregado, cuando Yeshua muere, cuando Yeshua resucita, entonces comienza ese mismo proceso, el proceso de 49 días para llegar hasta Shavuot. En ese proceso, cuando sus discípulos ya no se encuentran con su maestro, empieza una transformación en su mente. La transformación también llega en su mente cuando se topan con su maestro, con el resucitado. Entonces su mente comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque posiblemente, y lo vemos un poco detallado en las escrituras, que los discípulos pensaron que el Mesías iba a venir a liberar a su pueblo del yugo de Roma, que se iba a levantar como rey, que iba a acabar con todos los romanos y que iba a instituir el nuevo reino. Pero el plan no era ese, el plan era otro. De cierta manera, los discípulos buscaban solamente para ellos mismos ser liberados, estar libres del yugo de Roma. Pero el trabajo del Mesías era mayor, el trabajo que había para los discípulos era mayor. Entonces, tenía que venir esa transformación en su mente. Tenían que pasar de un estado de buscar por lo suyo, de un estado de egoísmo a un estado de humildad. Y ese estado cambió en esos 49 días. Desde ese último Pesaj que celebraron con su maestro
hasta el día de Shavuot o día de Pentecostés, también como es llamado. En esos 49 días, ellos meditaron mucho, porque su maestro los había dejado físicamente, pero también tuvieron ese impacto de verlo resucitado. Y entonces en ese momento entendieron la labor tan grande que tenían que hacer. Hasta el día de Shavuot, en donde en esa fiesta fue derramado el espíritu de santidad, un espíritu de santidad que les ayudaría, que les empoderaría para caminar por los caminos de santidad, para caminar por ese camino y desde ese camino entonces poder hablar las buenas noticias, poder hablar que el Mesías había muerto y había resucitado, que ese era el plan divino, y no solamente para judíos, sino para todo el mundo, para usted y para mí. En estos 49 días de la cuenta del Omer, usted y yo podamos ser transformados, pasar de un estado de egoísmo a un estado de humildad, pasar de un estado de orgullo y buscar el beneficio todo para mí, para buscar el beneficio de mi prójimo, de mi hermano, empezando por la familia, empezando por el que tiene a usted a un lado y siguiendo esta ola hacia todas las personas que le rodean. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le dé la fortaleza para avanzar, para subir un escalón día a día en estos 49 días hasta llegar a Matán Torah, a la entrega de la Torah, al derramamiento del Espíritu de Santidad para su vida, que le empoderará para una vida mejor. El Eterno le bendiga.